La historia que te presento a continuación apareció en nuestro correo hace varias semanas. Estuvimos intentando comunicarnos de vuelta con la persona que nos la hizo llegar, pero nunca obtuvimos respuesta. Antes de comenzar, enviamos este último mensaje a quien sea que le pertenezca a esta experiencia. Comunícate con nosotros, por favor. Sin más que agregar, prepárate, busca un lugar cómodo, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Mi tío Reinaldo es biólogo. Desde los 21 años hasta que se jubiló prestó sus servicios a una institución privada de investigación. Reinaldo Durán, o Rey como le decimos de cariño en casa, cuenta que vio demasiadas cosas en la selva, también en el bosque, en lugares naturales exóticos, inhóspitos, lejanos, aislados del ruido de la vida humana. Según me contó alguna vez, hubo ocasiones en que le hicieron firmar acuerdos de confidencialidad para impedirle hablar de las cosas que presenció, eventos inexplicables que ocurrieron no solo en los centros de investigación, sino en los alrededores de dichos centros. Lo recurrente en estas comisiones era estar meses incomunicado. A veces le tocaba colaborar con grupos reducidos de personas, a veces él se tenía que encargar de todo el trabajo y entonces lo mandaban a él solo a habitar los edificios o a montar los campamentos. Mi tío dice que cuando había soledad se intensificaban los eventos, los avistamientos, las apariciones, las extrañas manifestaciones de la naturaleza. Las cosas que suceden en, por ejemplo, un bosque cuando no hay nadie para ver ni para oír. Una vez lo mandaron a un criadero de caballos cerca de Río Verde en San Luis. Más o menos recuerda que habría sido por ahí del año 93 o 94. Les llegó el reporte del brote de una enfermedad en caballos. Entonces mandaron gente a inspeccionar, pero por separado. A los que irían a instalar el cerco sanitario los enviaron en avión junto con personal de gobierno. Al aterrizar abordaron un transporte privado que los llevó directamente al sitio. A mi tío lo mandaron en camión desde la capital, por lo que llegó un día después. El lugar estaba apartado de cualquier poblado o localidad, lo cual resultó bastante conveniente y alivió la preocupación de que la enfermedad se esparciera. Durante una semana entera estuvieron llegando camiones con equipo de laboratorio para analizar toda clase de muestras médicas obtenidas en el sitio. No solo de la sangre y los excrementos de los caballos, sino de todas aquellas personas que interactuaron con ellos. Los resultados fueron sorprendentes, pues no se trataba de ningún virus o enfermedad. La culpa la tenía algo en la tierra, en los alimentos o en las aguas que los animales bebían. El dónde faltaba ser determinado. A pesar de que no era más que algo parecido a una intoxicación, los animales se comportaban violentos, actuaban extraño, morían repentinamente, se curaban de manera inesperada y en contadas ocasiones volvían a tener pulso y respiración después de haber supuestamente fallecido. Cuando descartaron peligro de contagio, solo quedó en sitio una pequeña comisión para saber qué habían consumido los animales. Quien se hizo cargo de la investigación encontró que cuando dejaban sueltos a los caballos, estos se internaban en la arboleda. Siguieron el rastro de sus herraduras y entonces descubrieron algo inquietante. Los caballos ingerían comida que alguien intencionalmente había estado colocando en un altar entre los árboles a bastantes kilómetros del criadero, un lugar perdido en medio de la nada. Mi tío cuenta que no tuvo la oportunidad de ver dicho altar en persona, pero por sus manos sí pasaron las fotos que tomaron sus compañeros. Dice que todos opinaban que se trataba de algo definitivamente satánico.
Las ofrendas se encontraban sobre una pesada mesa de cantera que se hallaba semi-hundida en la tierra. A izquierda y derecha custodiaban dos esculturas blancas, ambas de aproximadamente 3 metros. La primera representaba a un ser humanoide, erigido en 2 patas, con cuerpo humano y rostro demoníaco, prominentes cuernos emergentes de la frente y una mirada poco más que perturbadora. Precisamente desde sus ojos había dibujado un grueso hilo de sangre seca. La otra estatua era la versión femenina de la primera. Ambas miraban hacia el centro de la mesa. Había velas negras, platos con restos de comida y huesos envueltos en mechones de cabello. Al frente y detrás de la maciza piedra había hondos charcos oscuros y pestilentes. Las pruebas determinaron que los alimentos que había en el altar contenían el mismo tóxico que había hecho enfermar a los animales del criadero. Lo que nunca comprendieron fue qué orilló a los caballos a saciar su sed en esos charcos de sangre. Por más que insistieron con la vigilancia del sitio, jamás descubrieron quién había montado ese altar. De hecho, en un momento fue necesario echar a andar una investigación judicial, ya que sucedió algo horrible. Resulta que uno de los representantes de salud, acompañado por un trabajador del criadero y por uno de los compañeros de Reinaldo, montaron los caballos y salieron rumbo a la arboleda. En ese momento estaban concluyendo los reportes de las investigaciones, sin embargo, emprendieron el camino para no regresar jamás. Bueno, Julio, colega de mi tío, regresó muchas horas después, jadeando y casi arrastrándose al campamento que se instaló a un lado del criadero. Era muy tarde cuando volvió. De hecho, ya habían ido 2 comisiones a buscarlos, porque supuestamente cuando se fueron avisaron que regresarían pronto. Julio dio testimonio de que cuando se acercaron a la arboleda, los caballos cambiaron su comportamiento, enloquecieron. Sin poderlos detener, se echaron a galopar a toda velocidad hacia el altar. El compañero de mi tío declaró haber podido saltar del caballo, pero los otros 2 sujetos se perdieron en la espesura, llevados a la fuerza en el lomo de aquellos animales. A todas luces se veía que algo a la distancia los estaba controlando, haciéndolos cumplir la orden de internar a esos hombres en la oscuridad absoluta. La cosa se puso aún peor cuando solamente vieron volver a los 3 caballos sin sus inexpertos jinetes. Amarrados al cuello, estos traían colgando sucios y húmedos sacos de tela que venían escurriendo. Dentro de ellos estaban las manos y los pies de quienes no pudieron bajar del caballo. A partir de ese preciso momento, las autoridades prohibieron a los investigadores del instituto permanecer en el campamento y los obligaron a retirarse de inmediato. Después de lo sucedido, mi tío dice que él se sintió aliviado de volver a la capital. Mientras terminaban de recoger el equipo y desarmar las estructuras y las tiendas, se enteraron de que la comisión de búsqueda que había ido hasta el altar se encontró con que este había sido desmantelado en cuestión de horas. Lo que quedaba de él eran los surcos que provocaba el peso de las estatuas y de la mesa, pero también permaneció ahí la huella de tortura que dejó la sangre derramada de aquellos a los que les seccionaron las extremidades. El horror habría ocurrido tan solo minutos antes, según se pensó, pues el olor a muerte aún se percibía en el ambiente.
La siguiente historia ocurrió en Veracruz. A mi tío se la contó un colega y muy buen amigo. No sabemos realmente cómo estaba estructurado el campamento donde sucedieron los hechos, pues Reinaldo nunca pisó esas instalaciones. Sin embargo, la mayoría de los centros de investigación tenían la misma estructura y diseño. Por tal motivo, no es difícil imaginar cómo estaba el lugar. También en medio de la selva, pero lejos del campamento, existía un sistema hidráulico compuesto por varios kilómetros de tuberías. Al final de estas había otra estructura, un solitario sitio que albergaba una serie de compuertas, cámaras y válvulas. Se sabía que dichos centros no tenían vecinos ni poblados cercanos dentro de un radio de varias decenas de kilómetros, lo cual volvía interesante pero también aterrador el hecho de que cada cierto tiempo alguien cerraba las lejanas válvulas y por tanto las compuertas. El amigo de mi tío le contó que al principio nadie pensó en que la respuesta al problema con el agua tuviera que ver con que intencionalmente se había cortado el suministro. Cualquiera que fuese la solución la tendrían que buscar los comisionados al centro, ya que no había líneas de comunicación hacia ningún lado. Cuando no quedó de otra más que ir a revisar las compuertas, enviaron solamente a un compañero a examinar el sistema. El encargo completo le tomaría casi un día entero, ya que iría siguiendo y examinando los 7 kilómetros de tubería que conducían hasta la compuerta. A las 6 de la tarde más o menos, las tuberías en el centro empezaron a vibrar y a sacudir el piso. Venían cargadas de un agua turbia que tras un rato de correr por el drenaje se empezó a clarificar. Nadie supo qué había pasado sino hasta que el compañero volvió y anunció que había encontrado las válvulas y las compuertas completamente cerradas. Había estado sucediendo desde que se instalaron en el campamento. A partir de que descubrieron dónde estaba el fallo, cada 3 o 4 días repentinamente se volvía a cortar el flujo de agua. En todas y cada una de estas ocasiones encontraban la compuerta completamente cerrada. Los empleados entonces determinaron que aproximadamente 3 o 4 días les duraba lo que quedaba en las tuberías y que quien sea que estuviera cortando el suministro lo hacía inmediatamente después de que mandaban a alguien a abrir. Era tedioso tener que estarse rolando turnos a cada rato para aventarse la aventura de ir a abrir las compuertas. Un día alguien se ofreció a irse a quedar a dormir a los depósitos, todo con el objetivo de ver quién estaba jugándoles la broma o haciéndoles la maldad. En toda la arboleda no había ni un solo cable que condujera la electricidad. En el centro de investigaciones se vivía a oscuras. Contaban con una pequeña planta de luz que prendían solo cuando era necesario ingresar datos en la computadora o para encender alguna máquina. Espero que puedas imaginar lo tenebrosa que lucía la selva pasadas las 6 de la tarde. Aquel valiente que se animó a acampar en las compuertas es el mismo que le contó la historia a mi tío. Se supone que se echó a andar tan pronto terminó sus labores. Habría calculado que haría 1 hora y media de camino aproximadamente. Le sugirieron que fuera antes, pero él no quería estar allá arriba desde temprano. Justo cuando se encontró en su camino las instalaciones al final de las tuberías, terminó de oscurecerse el ambiente bajo la copa de los húmedos árboles. Arriba todavía era de día, todavía había un poco de sol rozando el horizonte, sin embargo, a ras de tierra ya se había hecho de noche. Jorge abrió la válvula tan pronto se instaló en un pequeño cuarto que más bien servía para guardar equipo y herramientas. A pesar de que llevaba consigo una lámpara, después de un rato de estar vigilando, se dio cuenta de que no tenía sentido gastarse las baterías, sobre todo recordando que iba a pasar toda la noche en ese lugar. Desde el momento en que llegó, miró que su reloj se había detenido. Fabuloso momento para quedarse sin pila.
Lo que debieron ser 12 horas se sintieron como 24. Pudieron haber sido minutos o tal vez horas. Según Jorge le contó a Reinaldo, la noche se extendió al doble. Apagó la luz y al instante una oscuridad total lo cubrió. Sus alrededores se infestaron del ruido de los insectos y de las aves revoloteando entre las hojas y las ramas, buscando sus nidos. Después de un rato también se empezaron a escuchar pasos. Jorge contó que encendió su linterna y la apuntó en dirección de donde venían los ruidos. En ese primer intento no pudo alumbrar a la persona. Esta caminaba lento, pero luego se echaba a correr, siempre escapando de la luz. El empleado dice haber advertido con gritos que estaba prohibido el paso hacia las compuertas. Luego pidió a la persona que se identificara, pero en ambas ocasiones nadie respondió y nadie dio la cara. Aquel sujeto que rondaba las válvulas de pronto se quedó quieto y dejó de hacer ruido. Transcurrieron varios minutos hasta que se volvió a escuchar, esta vez más cerca, de hecho, dentro del enrejado. Debió haber encontrado un hueco en la cerca metálica, ya que en ningún momento se escuchó que alguien la saltara, que alguien abriera la puerta que había ante el cuidador de las compuertas. El amigo de mi tío le contó que de un momento a otro el movimiento apareció frente a sus ojos. Bajó la mano para encender la linterna, pero al momento de hacerlo, esta escapó de sus dedos y cayó al suelo. No pudo hacer nada para tomarla, ya que lo que apareció cuando se hizo la luz lo dejó paralizado de horror. Tomando el volante de la válvula, había un hombre sin cabeza. El rechinido que hizo la compuerta hasta cerrarse, Jorge lo escuchó punzante en sus oídos hasta que este se terminó. Hubo un par de minutos de confusión, entonces aquella macabra visión, aquel sujeto que caminaba de manera errante, se apartó de las válvulas y se escondió de nuevo en las sombras. A pesar de que Jorge pensó que todo lo que vio había sido producto de un sueño, cuando despertó, la compuerta estaba bien cerrada. Bajó al campamento a notificar de lo sucedido, no sin antes intentarla abrir nuevamente. Existen llaves y candados para evitar el cierre de las válvulas, sin embargo, no contaban con ninguna en ese momento. 4 semanas más duró la comisión. En todo ese tiempo tuvieron que estarse turnando para volver a abrir las válvulas. Cuando se terminó el proyecto, el sitio volvió a quedar abandonado. 1 año y medio después se reactivó el programa de investigación y se envió a un nuevo equipo a ese campamento en la selva. Los comisionados eran en su mayoría prestadores de servicio social. Se fueron sin saber cuál era la problemática con el sistema hidráulico, pero especialmente sin saber que la solución era ir cada 3 o 4 días a abrir la compuerta. Cuando volvieron, trajeron la noticia de que habían encontrado un cadáver en una de las cámaras. Ellos no solo descubrieron qué era lo que provocaba el cierre en el suministro, sino quién cerraba la válvula. En uno de los depósitos que se vació en el año y medio que estuvo desocupado el campamento, apareció un cuerpo en horrible estado de descomposición. Era una persona que no fue posible identificar, sin embargo, sus restos tenían una escalofriante particularidad: no tenía cabeza. Queremos creer que quien cortaba el flujo de agua lo hacía para vaciar los tanques y entonces alguien pudiera encontrar su cuerpo. Como que después de eso nunca se volvieron a cerrar las compuertas. No se nos ocurre otra explicación.
3. De las veces en que le tocó estar solo en una comisión, mi tío cuenta una ocasión en la que lo mandaron a una presa en Sinaloa. Al llegar lo recibió un cuidador, le mostró las instalaciones, las recorrieron juntos, le dijo en dónde podía guardar sus cosas y en qué sitio podía tirar una colchoneta para dormir. En el lugar se escuchaban disparos, pero únicamente de noche. Por precaución mi tío decía que nunca se atrevió a salir, sin embargo en más de una ocasión decidió asomarse, pero nunca vio nada. Gracias a la naturaleza del estudio solo fue necesario que permaneciera en sitio 1 semana y media. En todo ese tiempo no hubo una sola noche en que no fuera despertado abruptamente por las detonaciones. El último día, mientras recogía las cosas, escuchó que alguien colocó un objeto en el marco de la ventana. Se trataba de un arma de fuego que mi tío no quiso tocar y que por tanto dejó en su lugar. Al momento de despedirse fue a buscar al sujeto que lo había acompañado desde su llegada. Recorrió todo el lugar, pero no encontró a nadie. No se le hizo raro hasta que de vuelta pudo preguntar por esa persona. Le dijeron que estaba muerto, que 2 años antes se había matado de un balazo después de estar tanto tiempo a solas. Esperamos estas historias hayan sido de tu agrado. Las experiencias nos gustaron tanto que quisiéramos contactar con quien nos las envió, esperando que haya más. Mientras esto sucede, me despido, no sin antes pedirte que te suscribas para que no te pierdas los estrenos. Esperamos tus likes y tus comentarios. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.